Pasemos ahora a la carta de Pablo a los Efesios. Podríamos decir casi con certeza que Efesios es quizás la carta más espiritual de todas las que Pablo escribió, lo que indica que la iglesia en Éfeso, en ese momento, se encontraba en un estado muy espiritual. Era una muy buena iglesia y no encontramos nada que él corrigió. A los Gálatas tuvo que dirigirse con un lenguaje muy fuerte, diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? Y cosas por el estilo, corrigiéndolos fuertemente. Pero a los cristianos de Éfeso no tiene nada que corregirles. Es una iglesia maravillosa y por eso puede compartir con ellos muchas cosas que no pudo compartir con otras iglesias. Por ejemplo, a los corintios les dijo, les di a beber leche, pero a los efesios sí pudo compartir verdades más profundas. Eso nos enseña que solo podemos recibir según la medida de nuestro crecimiento espiritual. Un bebé no puede comer carne porque no puede masticar. Y si seguimos siendo bebés durante mucho tiempo, tenemos que vivir de leche durante mucho tiempo. Esta es la condición de muchos creyentes. Nunca parecen avanzar hacia una comprensión más profunda de Dios. Se conforman con mis pecados han sido perdonados. Estoy camino al cielo. Y hasta ahí. Ellos dicen, mi trabajo es solo llevar a personas al lugar donde sus pecados sean perdonados, estén camino al cielo y hasta ahí. Y luego, ellos deben ir y llevar a otras personas al lugar donde sus pecados sean perdonados, estén camino al cielo y eso es todo. Ahora, si ese fuera el caso, si eso fuera cierto, diría que una sección importante del Nuevo Testamento puede ser desechada. No la necesitamos. ¿Por qué hay tanta enseñanza en el Nuevo Testamento? Porque Dios no quiere que te detengas con el perdón de tus pecados. Dios no quiere que te detengas en nacer de nuevo y te quedes bebiendo leche. Él quiere que crezcas hasta la madurez aquí en la tierra. No solo dar el evangelio a otros. Cuanto más maduras espiritualmente, más efectivo será tu testimonio en la tierra para el Señor. Dios no está involucrado en un programa meramente para llevar a la gente al cielo. Necesitamos entender eso. Él está involucrado en un programa donde debe haber un testimonio poderoso y maduro para Cristo en la tierra, en cada uno de los lugares donde son llamados iglesia local. Efesios habla de la iglesia y habla más de la iglesia universal. Pero si entendemos el principio de eso, así debería ser cada iglesia local. Y podemos decir que Efesios trata sobre una vida celestial en la tierra. Una iglesia y un cristiano solo pueden cumplir su propósito en la tierra si tienen una mentalidad celestial. Cuanto más mentalidad celestial tengas, más podrás cumplir el propósito de Dios para ti en la tierra. Cuanto más mentalidad celestial tenga una iglesia, más podrá cumplir el propósito de Dios para ella en la tierra. Cuanto más mentalidad terrenal tengas, más inútil serás para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Incluso si dices que vas a ir al cielo cuando mueras. Lamentablemente, la gran mayoría de los creyentes se conforman con haber nacido de nuevo. Dicen, eso es lo que marca la diferencia entre los cristianos nacidos de nuevo y los cristianos nominales, el nuevo nacimiento. Y ahora mi único trabajo en la vida es hacer que otros nazcan de nuevo también. Pero el Señor dice en Efesios que no. Debes tener una mentalidad celestial. Y solo si tienes una mentalidad celestial, cumplirás tu propósito en la tierra. Tu hogar puede cumplir su propósito para Dios solo si es un hogar con mentalidad celestial. ¿Recuerdas aquella expresión que vimos en Deuteronomio capítulo 11? Que vuestros días en la tierra sean como los días del cielo sobre la tierra. Así es como debería ser nuestra vida, días del cielo sobre la tierra. Y Efesios habla de eso más que cualquier otra cosa.
Hay una expresión que aparece con mucha frecuencia en Efesios, en Cristo, en Él, en Él. Verás, hay un aspecto externo de Cristo que todos pueden ver cuando leen los evangelios. Él cuidaba de los pobres, ponía su mano sobre el leproso, sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio. Ese es el Cristo externo. Y la mayoría de las personas, incluso muchas personas de otras religiones, admiran a este Cristo externo. Y algunos de ellos intentan imitar a este Cristo externo. Y parece algo muy bonito, porque obtienes una reputación de ser una persona muy amable que ayuda a los pobres y hace muchas cosas buenas. Pero Efesios habla de estar en Cristo. Habla de esa vida interior. Y si sigues al Cristo externo sin estar en Cristo, ni siquiera eres salvo. Lo haces solo para obtener una reputación ante los hombres. Primero, tienes que estar en Cristo y ver sus valores internos y cuáles son las motivaciones internas en su vida. Desde el interior viene el exterior. ¿Recuerdas cuando estudiamos el tabernáculo? Vimos que Dios no comenzó con el muro exterior del atrio hecho de esa cortina, o las cubiertas, mejor dicho. Él comenzó con el arca en el lugar santísimo. Eso fue lo primero que describió. Cuando Dios hace un lugar de morada y tú eres un lugar de morada, la iglesia es un lugar de morada. Él no comienza con el testimonio exterior de esa cubierta blanca alrededor del tabernáculo. No. Él comienza con el arca en el lugar santísimo. Él comienza con tu espíritu. Él comienza contigo estando en Cristo, en Él, en amor. En las diversas veces que encuentras esa expresión, en Él, en amor. Esa palabra en aparece 89 veces en esta carta. Se trata de gracia. Gracia es una palabra que aparece unas 13 veces en esta breve carta. Al igual que la palabra espiritual. Esta carta no trata de cosas materiales. Trata de cosas espirituales. No se trata de la ley, se trata de la gracia. No se trata del exterior, se trata del interior. Si mantienes eso en mente, entenderás de qué trata Efesios, una vida celestial en la tierra. Por eso comienza directamente en Efesios 1, verso 3, con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahora, más que cualquier otro libro o cualquier otro escrito de Pablo en el Nuevo Testamento, y diría que casi más que cualquier otro libro en la Biblia, Efesios está muy bien dividido en dos secciones. Los primeros 3 capítulos nos hablan de nuestra posición como creyentes en Cristo. Y los siguientes 3 capítulos, como resultado de esta posición, nos muestran cómo debemos caminar en la tierra y cómo debemos luchar contra el diablo en la tierra. Pero comienza con estar en Cristo, con nuestra posición en Cristo. Podemos decir que es como un edificio que tiene un fundamento y una superestructura. El fundamento es Efesios 1, verso 3. La superestructura es Efesios 4, verso 6. Si no tienes un fundamento y solo tienes la superestructura, serás como todas estas personas que admiran la vida de Jesús y dicen, debemos seguir lo que dice en el Sermón del Monte. ¿Sabes? Muchas personas religiosas en otras denominaciones y grandes personas en diferentes tierras que han intentado seguir a Jesús, leer el Sermón del Monte y ser amables y buenos. Ellos me recuerdan a un hombre que edifica una superestructura sin un fundamento. ¿Qué sucede? La superestructura se ve exactamente como Jesús y la gente dice, oh, ese hombre de esa religión es semejante a Cristo. ¿Quiénes son las personas que dicen eso? Incluso he escuchado a cristianos decirlo. Admiran a algún hombre de otra religión y dicen, oh, es tan semejante a Cristo. Estos son los cristianos ciegos que no tienen comprensión del fundamento. Están mirando la superestructura como el hombre necio que construyó su casa sin fundamento. Y dicen, oh, su casa se ve muy bonita. Espera hasta que venga la inundación o cuando venga el terremoto. La estructura se derrumbará y no quedará nada. Gracias a Dios que este edificio tiene un fundamento.
¿No te alegra que tenga un fundamento? Yo sí. Así que eso es Efesios. Cuando venga el terremoto, estará firme si tienes un fundamento, si tienes los capítulos del 1 al 3. De lo contrario, todo colapsará. No admires a estas personas que siguen a Cristo externamente porque no tienen nada internamente. No puedes tener los capítulos 4, 5 y 6 si no tienes los capítulos 1, 2 y 3. Es importante entender esto. Si no, tú también irás por ahí diciendo lo mismo. Mira a esas personas que son semejantes a Cristo. Hermano, ¿tienen el fundamento? Eso es lo que quiero saber. Quiero saber dónde estarán cuando llegue el terremoto. Eso es lo que quiero saber. Cuando Dios sacude el cielo y la tierra, como dice en Hebreos capítulo 12, ¿dónde estarán? Si los admiras, descubrirás que fuiste tan ciego como ellos. Verás, el peligro de admirar a tales personas es que tú también te vuelves como ellas. No te preocupas por la vida interior, sino por lo externo, como ayudar a los pobres, a los leprosos, a las viudas, por tratar bien a la gente y todas esas cosas externas. Es una hermosa superestructura, pero sin fundamento. Hay un tremendo peligro de esto hoy en el cristianismo. Si un hombre no tiene un fundamento en Cristo, toda esa superestructura es inútil. Será como el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Así que por favor recuerden esto. Por eso Efesios del capítulo 1 al 3 es muy importante. Y déjame decirte otra cosa sobre Efesios. En los primeros 3 capítulos no hay exhortaciones, no hay mandamientos y no se dice que hagas nada. En los capítulos 1, 2 y 3 solo se te dice lo que Dios ha hecho por ti. En los capítulos del 4 al 6, debido a este fundamento, debido a lo que Dios ha hecho, entonces debes actuar. Los capítulos 4 al 6 están llenos de exhortaciones. Ese es el equilibrio en la vida cristiana. Primero lo que Dios ha hecho en mí. Luego, lo que Dios hace a través de mí. Si Dios no ha hecho una obra primero en mí, capítulos 1 al 3, entonces no podrá hacer una obra a través de mí, capítulos del 4 al 6. Porque no será Dios obrando a través de mí, sino yo imitando a Cristo e intentando comportarme como Jesús externamente. Por ejemplo, Jesús vivió sencillamente, yo vivo sencillamente. Jesús se preocupó por los pobres, yo también me preocupo por los pobres. Jesús predicó cosas maravillosas, yo predico cosas maravillosas. Y puedo imitar todas estas cosas externas de Jesús, pero todo será superficial. No será Dios obrando a través de mí, sino yo imitando a Cristo. Dios nunca podrá obrar a través de mí si primero no ha obrado en mí. Por favor, recuerda eso. Por eso en Efesios, la gran expresión es en Cristo. Cristo en mí. Yo en Cristo. Debo estar en Cristo. Y algunas de estas grandes personas religiosas y otras personas que admiraban a Jesucristo no entraron primero en Cristo. Simplemente leyeron el Sermón del Monte y trataron de seguirlo sin entrar en Cristo. Y entonces, aunque hiciera muchas cosas buenas, no era Dios obrando a través de ellos, sino ellos imitando a Cristo. Era como un fuego pintado. ¿Sabes? Un artista puede pintar un fuego que se parece mucho a un fuego real desde la distancia, pero por la noche no da luz, no da calor cuando te acercas, pero desde la distancia puede parecer un fuego real. Y algunas de estas personas que han imitado a Cristo a lo largo de los años pueden engañarte si no tienes discernimiento. Y la manera de averiguarlo para mí es muy simple. Quiero saber cuánto conoce esta persona a Jesús, no que imita a Jesús. La vida eterna no es la imitación de Cristo. No. La vida eterna es conocer a Cristo. Recuerda eso. Imitar a Cristo puede darte mucho honor en el mundo. Debes empezar primero conociéndolo a Él, entrar en Él. Entonces de ahí fluye la vida. Jesús dijo, primero limpia el interior de la copa y entonces el exterior quedará limpio automáticamente. A través de todo el Nuevo Testamento es esto. Eso lo dijo también en el Sermón del Monte. No solo se trata de no cometer adulterio, sino de no desearlo en el corazón.
En todas partes, Jesús enfatizó lo interior. Él dijo, no solo se trata de la lengua, porque la boca habla de la abundancia del corazón. Por lo tanto, no sirve de nada controlar tu lengua si tu corazón está sucio. En un momento que no estés alerta, de repente todo lo que hay en tu corazón saldrá, todo lo sucio. Entonces Jesús dijo, vigila tu corazón, porque de ahí solo sale lo que dices con tu lengua. Así que Efesios capítulo del 1 al 3 habla sobre nuestra posición como creyente. Primeramente, veamos lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ese versículo por sí solo tiene mucho significado. En primer lugar, quiero que notes que todas estas bendiciones son espirituales, no son materiales. No dice que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones materiales. Eso fue en el Antiguo Testamento. Lees eso en Deuteronomio capítulo 28. Cada bendición mencionada en Deuteronomio capítulo 28 era material, en lugares terrenales. Esto que dice aquí es en lugares celestiales. Este es el contraste con la ley. Aquello fue en Moisés. Esto es en Cristo. Si hubiera un versículo como este en el Antiguo Testamento, se leería así. Bendito sea Dios Todopoderoso, quien no es nuestro Padre, sino solo Dios Todopoderoso, que nos ha bendecido con toda bendición terrenal, con toda bendición material y física, en los lugares terrenales en Moisés. Ese sería el equivalente en el Antiguo Testamento. Así que si estás buscando principalmente bendiciones físicas, materiales y terrenales, estás de vuelta bajo la ley. Estás en el antiguo pacto. Eres un judío, no un cristiano. Eres seguidor de Moisés, no seguidor de Jesucristo. ¿Significa esto que Dios no nos bendice materialmente hoy en día? Sí lo hace, pero de una manera diferente. En el Nuevo Testamento, primero buscamos su reino y las otras cosas se nos son añadidas. En el Antiguo Testamento, ellos buscaban esas cosas y las obtenían. Y obtuvieron muchas de esas cosas en la tierra, muchos hijos, muchas propiedades, mucho dinero, victoria sobre los enemigos, posición, honor en la tierra y todo eso. En el Nuevo Testamento buscamos todas estas cosas espirituales. Muchos hijos espirituales, mucha riqueza espiritual, integridad, rectitud, muchas victorias espirituales, no sobre filisteos y amorreos, sino sobre las concupiscencias de nuestra carne y sobre los demonios. Y estas cosas son añadidas según lo que necesitamos. Dios nos dará tanto como sepa que no nos destruirá. En el Antiguo Testamento, Él puede haber hecho multimillonarias a las personas, pero no hace eso por nosotros porque nos destruiría, nos impediría buscar las cosas de arriba. Muchas personas no han entendido la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, y por eso todavía están persiguiendo aquellas cosas que Dios prometió en el antiguo pacto. Y también son muy selectivos sobre el antiguo pacto. Por ejemplo, en el antiguo pacto dice que obtendrás mucho dinero y muchos hijos, pero ellos no quieren muchos hijos, solo quieren mucho dinero. Eligen esa promesa y dejan la otra. Eso demuestra que no son personas íntegras, hay engaño en ellos. Todos estos predicadores de la prosperidad que toman versículos del Antiguo Testamento nunca predican lo que también dice en el Antiguo Testamento acerca de tener muchos hijos. Nunca he escuchado a uno de ellos predicar eso. Eso solo muestra que son engañadores. Solo quieren justificar su riqueza con algún versículo del Antiguo Testamento, así que no se dejen engañar por eso. Aquí dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra cosa que quiero que notes es que bendición espiritual podría traducirse como bendición del Espíritu Santo. Así que potencialmente Dios ya te ha dado en Cristo toda bendición en los lugares celestiales por medio del Espíritu Santo. Ya es tuya. Solo tienes que reclamarla en el nombre de Jesús. Para usar un ejemplo, es como si fueras una mujer mendiga. Supongamos que todos somos como mujeres mendigas sentadas al borde del camino y este príncipe rico decide venir y casarse con nosotros y ha puesto millones de rupias
en una cuenta conjunta con su nombre y mi nombre. ¿Puedes imaginar lo certuda que es esta mujer mendiga? Ella no tenía nada excepto una pequeña lata con unas pocas monedas dentro. Y este apuesto y rico príncipe llega y se casa con ella. Y abre una cuenta conjunta en el banco con millones de rupias. Y ahora ella vive en un gran palacio con buena ropa y puede firmar cheques. De hecho, los cheques ya están firmados. Ella solo tiene que rellenar la cantidad. Cada cheque tiene el nombre de Jesucristo firmado en él. Puedes llevarlo al banco del cielo. Y tú, una mujer mendiga, puedes ir y tomarlo porque ahora te has convertido en heredera con Cristo. Eso es lo que significa. Todo lo del cielo es para mí en Cristo. Si permanezco en esta relación matrimonial y digo, Señor, quiero estar casada contigo, quiero vivir toda mi vida en la tierra como tu novia. Eso es lo más grande que anhelo en la tierra. Entonces puedo ir y reclamar cada promesa, cada bendición del Espíritu Santo es mía. Por favor, recuerden eso. No tienes que convencer a Dios diciendo, Señor, ¿me merezco esto? Te digo, no te lo mereces. Puedes imaginar a esta mujer mendiga yendo al banco, diciendo, ¿me merezco este dinero? No me lo merezco, pero el cheque está ahí. Está a mi nombre y puedo tomar lo que quiera. No ayunes y mires al cielo y digas, Señor, por favor, dame esto. No. Recuerdo una vez cómo el Señor me enseñó esta lección. Estaba orando por algo y dije, Señor, te he servido tantos años con muchos sacrificios. ¿No puedes hacer esto por mí? Y el Señor me respondió, no, no lo haré por ti, porque estás viniendo en tu nombre. Ese día entendí lo que significa orar en el nombre de Jesús. ¿Qué significa venir en mi nombre? Yo estaba diciendo, Señor, tienes que hacer esto por mí, porque te he servido con sacrificio y he sido fiel durante todos estos años. Eso es venir en mi propio nombre. Ese día me di cuenta de que el nuevo creyente que se convirtió hoy y yo que me convertí hace 41 años, ambos venimos a Dios exactamente en la misma condición. En el nombre de Jesús, el que se convirtió esta mañana viene por el mérito de Cristo. Y yo que me convertí hace 41 años también vengo por el mérito de Cristo. Él viene con un cheque firmado por Jesucristo y yo también vengo con un cheque firmado por Jesucristo. Él puede cobrarlo en el banco y yo también. Cuando voy a Dios y digo, Señor, he sido tan fiel contigo durante tantos años, ¿no puedes hacer esto por mí? Estoy yendo con un cheque firmado en mi nombre. En mi nombre he hecho tanto por ti, Señor. ¿No puedes hacer esto por mí? Y el banco lo rechaza. Esa es la razón por la que algunas de nuestras oraciones no son respondidas. No estamos yendo en el nombre de Jesús. No estamos yendo con un cheque firmado en el nombre de Jesús, sino en nuestro propio nombre. Pensamos, como he sacrificado algo por el Señor, Dios debería responderme. Eso es ir en tu propio nombre. Sabes que incluso si vives fielmente con Dios durante 70 años, cuando te presentas ante Él, vienes exactamente con la misma condición que un hermano recién convertido, con un cheque firmado en el nombre de Jesús. Nunca vayas al banco del cielo con un cheque firmado a tu nombre, mostrando cuán fiel has sido, porque no obtendrás nada. Doy gracias a Dios por esta revelación, porque desde entonces nunca he llevado un cheque firmado en mi nombre. Cuando tengo la tentación de hacerlo, digo, ese no será cobrado y lo descarto. Déjame ir en el nombre de Jesús y decir, por sus méritos lo merezco. Así que toda bendición espiritual es mía en los lugares celestiales en Cristo. Un lugar maravilloso para comenzar. Versículo 4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, Dios nos escogió mucho antes en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Saben? Les he dicho que Juan 1, verso 1 viene antes de Génesis 1, verso 1. Génesis 1, verso 1 dice que los cielos y la tierra fueron creados. Antes de eso está Juan 1, verso 1. En el principio era el Verbo y el Verbo, Jesús, estaba con Dios y era Dios desde la eternidad. ¿Cuál es el siguiente versículo? El siguiente versículo no es Génesis 1, verso 1. El siguiente es Efesios 1, verso 3. En el principio Jesús era Dios, Juan 1, verso 1. El siguiente verso después de eso es Efesios 1, verso 3. Él me escogió a mí y te escogió a ti en Cristo. Mucho después viene Génesis 1, verso 1. Él creó los cielos y la tierra. Qué maravilloso es reconocer
que yo estaba en la mente de Dios antes de que los cielos y la tierra fueran creados. Mi nombre estaba en el libro de la vida en el cielo antes de que Él creara cualquiera de estas estrellas, el sol, la luna o cualquier cosa. Tu nombre estaba allí si has nacido de nuevo. Así que nunca te desanimes. Tu nombre estaba allí antes de que los mundos fueran creados. Todas estas personas que se oponen y luchan contra ti no están en ninguna parte. Sus nombres no están en el libro de la vida. Tú estabas en la mente de Dios. Él sabía de ti, conocía tu nombre. Puede que pienses que eres un don nadie sin valor, pero si has nacido de nuevo, tu nombre estaba en el libro de la vida antes de Génesis 1, verso 1. Alabado sea el Señor por eso. Así que aquí dice, Dios nos escogió. ¿Y por qué nos escogió? No nos escogió solo para ir al cielo. Desafortunadamente, mucha predicación de hoy se centra en ir al cielo cuando morimos. Permítanme decepcionarlos y decirles que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que Él nos eligió para ir al cielo cuando morimos. No, eso puede suceder, pero no es lo principal. Yo iré al cielo cuando muera, eso es cierto, pero ese no es el punto principal. Él no te escogió a ti ni a mí para ir al cielo. Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si alguien te pregunta, ¿por qué te escogió Dios? ¿Es para ir al cielo? No. Muchas de nuestras canciones hablan de ir al cielo cuando muramos. No hablan sobre que Dios me escogió para que fuera santo. Dios me escogió para que fuera sin mancha. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Los primeros 3 capítulos de Efesios es el fundamento. Si en tu fundamento tienes una piedra que dice, voy al cielo cuando muera, por eso Dios me escogió, mejor tira esa piedra. En su lugar coloca esta piedra. Él me escogió para que yo fuera santo y sin mancha delante de Él. Esa es la piedra. Efesios 1, verso 3. Asegurémonos de que este fundamento sea el correcto. Si el fundamento de este edificio es débil, este edificio colapsará. Si el fundamento de tu vida cristiana es débil, tu vida cristiana colapsará. Muchos cristianos no tienen el fundamento sólido de Efesios capítulo 1 al 3. Por eso más adelante en la vida colapsan. Porque tienes una grieta en el 4º piso de un edificio. ¿Tienes alguna? Porque el fundamento no es lo suficientemente fuerte. No culpes a la pared. El fundamento no es fuerte. Hay otros edificios con 100 pisos y no tienen grietas. Por ejemplo, los rascacielos. Ellos tienen un fundamento profundo. Y en la vida cristiana es así. 15 años después de ser cristiano, llegas al 4º piso y tienes un problema en tu vida cristiana, como una grieta en la pared. Porque cuando comenzaste tu vida cristiana no pusiste un fundamento adecuado. Una de las principales cosas que hago en mi iglesia es seguir guiando a las personas a un buen fundamento de arrepentimiento, de su aceptación en Cristo y de ser llenos del Espíritu Santo. Y me he dado cuenta de que si no estableces a las personas sobre un buen fundamento, tendrán problemas en algún momento de sus vidas. La grieta no aparece en el 1º piso, puede aparecer en el 4º piso, puede aparecer en el 10º piso o 15 años después de que te convertiste. Establece un buen fundamento. Asegúrate de que estás buscando las bendiciones espirituales en los lugares celestiales y no las bendiciones materiales y físicas en los lugares terrenales. Asegúrate de estar en Cristo. Reconoce que Dios te escogió, no para ir al cielo, sino para ser santo y sin mancha. Para eso te escogió. Bien, continuemos. En amor, nos predestinó. Esa es otra palabra que se malinterpreta mucho. ¿Por qué Dios nos predestinó? La gente piensa que Dios nos predestinó para ir al cielo o al infierno. Tonterías. Él no nos predestinó para ir al cielo o al infierno. Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Él me predestinó para que fuera un hijo y no un niño. Él nunca me predestinó para ir al cielo. Él me predestinó para que me comportara como un hijo maduro, un hijo responsable que está interesado en los asuntos de su padre. Por eso Él te predestinó a ti. Desde la eternidad, Él te eligió y te predestinó para ser ¿qué? Antes que nada en este mundo, ser un hijo maduro. Compórtate como un hijo maduro, responsable. No te comportes como un niño.
Compórtate como un hijo que tiene un sentido de responsabilidad con respecto a los asuntos de su padre. Por ejemplo, si pones a un hijo de 25 años en la farmacia de su padre y pones a un niño de 2 años en la misma farmacia, sabes que hay una gran diferencia. Una gran diferencia. El niño de 2 años saldrá corriendo tan pronto como encuentre a uno de sus amigos con quien jugar. Y el hijo de 25 años se quedará allí hasta medianoche si es necesario. Esa es la diferencia entre un hijo y un niño. En la iglesia hay pocos hijos que tienen un tremendo sentido de responsabilidad hacia la obra de Dios. Se preocupan y piensan en ello. No trabajan por un salario, sino porque tienen un sentido de responsabilidad. Luego están los niños que solo están interesados en jugar a las canicas y jugar con sus amigos, sin ningún sentido de responsabilidad hacia la obra de Dios. Vienen, se sientan en la reunión y se van. Estos no son hijos, son niños, porque Dios nos predestinó a ti y a mí para ser hijos. Recuerda eso. Bien, hay otros versículos maravillosos en el capítulo 1. Efesios 1, verso 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Esa es la primera parte de la gracia, el perdón de los pecados. La victoria sobre el pecado es la otra parte de la gracia, Romanos 6, verso 14. Y aquí en el verso 13 leemos acerca de ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y hay un maravilloso versículo aquí, el versículo 14, que llama al Espíritu Santo una señal, o una garantía, o un anticipo de nuestra herencia. ¿Sabes? Cuando alguien está en proceso de compra de una propiedad, digamos de 20 millones de rupias, una propiedad muy grande, 20 millones de rupias. La persona debe firmar un acuerdo. Voy a comprar esto en 3 meses. Y para demostrar que lo haré, aquí hay un anticipo, un depósito inicial de 2 millones de rupias. Él debe hacer ese pago inicial, de lo contrario, nunca se sabe. Podría firmar algo y luego echarse atrás después de un tiempo, diciendo, no, ya no me siento con ganas de pagar tanto. Pero una vez que él ha pagado 2 millones de rupias, no va a echarse atrás. Nadie quiere perder 2 millones de rupias. Así que a eso se le llama un anticipo y un depósito inicial. Y según este versículo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, significa que Dios ha decidido comprarnos, como el ejemplo de los 20 millones de rupias, y ha hecho un depósito inicial como prueba de que está decidido a completar esa compra. Él aún no ha completado lo que quiere hacer en nosotros. Por ejemplo, aún no nos ha dado un nuevo cuerpo. Aún no nos ha hecho totalmente como Cristo. Aún no ha eliminado los deseos de la carne de nuestro cuerpo. Todo eso se hará. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él ha hecho un anticipo. ¿Cuál es el anticipo? Nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un anticipo. Es la garantía de que Dios completará el pago. Él hará que mi cuerpo sea como el cuerpo de Jesús un día. Él me librará de todos los deseos de la carne. Él hará que mi mente sea exactamente como la mente de Jesús. Podrías preguntarme, ¿cómo lo sabes? Porque tengo el anticipo. Tengo el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el verso 14. Y él dice, en vista de este maravilloso evangelio, primero doy gracias por ustedes. He oído hablar de su gracia y amor, verso 16. No ceso de dar gracias por ustedes. Pablo era un hombre que siempre estaba dando gracias por el pueblo de Dios. Él decía, alabado sea Dios por estas personas. Doy gracias a Dios por la obra que ha hecho en estas personas. Y él dice en el verso 15, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes. Estos son versículos muy importantes. Versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Noten esa palabra, revelación, nuevamente. No la encuentran en el Antiguo Testamento. Les mencioné que en el Antiguo Testamento es meditación. Aquí dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. No en conocer la Biblia, sino en conocerlo a Él. Gran diferencia. El énfasis en el Antiguo Testamento era debes conocer la ley y en el Nuevo Testamento es debes conocerlo a Él.
En el Antiguo Testamento, el énfasis era meditar en la ley, pero aquí dice, miren hacia Él y reciban revelación del Espíritu Santo. Luego dice en el verso 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, no la inteligencia de su mente. El énfasis en el Nuevo Testamento siempre está en el corazón. En el Antiguo Testamento estaba más en la mente, en el estudio, pero aquí es el corazón, para que los ojos de su corazón les sean iluminados. Había personas en el Antiguo Testamento que eran hombres del corazón. Proverbios habla mucho sobre el corazón. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en general los sacerdotes no estaban principalmente preocupados por el corazón tanto como por el estudio de la ley. Y eso fue lo que produjo a los escribas y fariseos. Y si pasas tu vida solo usando tu mente para estudiar las escrituras y acumular mucho conocimiento, serás otro escriba y fariseo del Nuevo Testamento. Es mejor que dejen que todo eso descienda hasta tu corazón, porque esa distancia de la cabeza al corazón es lo que marca toda la diferencia en la vida cristiana. Recuerda eso. Versículos 18 y 19. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan, primero, la esperanza de su llamamiento, segundo, las riquezas de la gloria, y tercero, la extraordinaria grandeza de su poder. Ahora, lo que quiero que noten aquí es que Pablo no está diciendo, por favor, lean esta carta 25 veces, para que puedan entender lo que estoy diciendo. No es tan fácil. Pueden leerla 100 veces y aún no entenderla. Él dice, estoy orando para que cuando lean esta carta, el Espíritu Santo les dé revelación. Estoy orando para que cuando lean esta carta, los ojos de su corazón sean iluminados, no solo para que la analicen, estudien las palabras en griego, comparen esto con aquello y la desglosen. Eso está bien, pero puedes hacer todo eso y seguir siendo completamente ignorante y derrotado por el pecado, sin recibir ni una sola bendición espiritual en los lugares celestiales, y sin ser santo ni irreprensible, que es para lo que Él te predestinó. Cuando obtienes revelación del Espíritu Santo sobre este libro, las cosas se vuelven diferentes. Entonces, es posible que no puedas analizarlo o que no conozcas nada de griego, pero conocerás a Cristo y estarás en Él. Podrás llevar los cheques al banco del cielo y cobrarlos, y serás una persona rica espiritual. Así que no se desvíen por el camino del estudio sin revelación. El propósito del estudio bíblico es la revelación del Espíritu Santo. Recuerda esto. El propósito de todo tu estudio bíblico debe ser, en última instancia, la revelación del Espíritu Santo. Y cualquiera que enfatice más la mente que el corazón, te está llevando por mal camino. No estoy en contra de la mente. Si me escuchas predicar, sabes que uso mi mente. Claro, de lo contrario, no podría hablarte de esta manera. Pero mi mente, mi inteligencia son esclavos del Espíritu Santo. Ese es el punto. Así como uso mis ojos para leer la Biblia, o como uso mis oídos, y tú estás usando tus oídos ahora mismo para escucharme. Necesitamos usar nuestro cuerpo, de lo contrario, no podríamos leer la Biblia ni escuchar. Pero luego necesitamos ir más allá. Necesitamos entender en nuestra mente, ¿verdad? Y necesitamos ir aún más allá de eso y obtener revelación del Espíritu Santo. Ese es el camino hacia el lugar santísimo. En el tabernáculo había tres partes: el atrio exterior, que representa leer, escuchar, y el cuerpo. Luego vamos al lugar santo. ¿Qué es eso? La inteligencia, sentimiento, emoción cuando leo la Biblia o cuando escuchas un mensaje. Entonces viene el lugar santísimo, el Espíritu, donde Dios revela algo. Y eso es más profundo que leer, es más profundo que entender. Es revelación. Hay lectura, hay entendimiento y hay revelación. Algunas personas solo leen la Biblia, no entienden nada, están en el atrio exterior. Luego algunas personas leen y entienden, han llegado hasta el lugar santo. Y luego hay otros que leen, entienden y reciben revelación. Ellos son los que cumplen el propósito de Dios. Así que deja que todo tu estudio de la Biblia sea lectura, comprensión y revelación.
Si no llegas a la revelación, entonces el velo en el templo que se rasgó cuando Jesús murió no te sirve de nada. Si te quedas en el lugar santo toda tu vida, sería lo mismo que si Jesús no hubiera muerto. Jesús murió para que el velo se rasgara y pudiéramos entrar al lugar santísimo para recibir revelación. Eso es muy importante. Como Jesús le dijo a Pedro, recibiste revelación. Así es como lo sabes. Los fariseos leían y entendían, pero lo entendían mal, porque usaban solo su inteligencia. Pero Pedro recibió revelación. Lo mismo dice Pablo aquí, no oro para que simplemente leas esto 25 veces. Oro para que recibas revelación. Y quiero que conozcas la esperanza de tu llamado, porque Dios te llamó para ser santo. ¿Lo has visto? Si lo ves, cambiará toda tu actitud hacia la impureza en este mundo. He sido llamado a ser santo. No puedo tocar las cosas que tocan otras personas. Es como un cirujano en un quirófano realizando una operación. Sus manos y los instrumentos deben estar absolutamente limpios. Y he visto cómo los cirujanos entran al quirófano. ¿Sabes cómo lo hacen? Van con las manos levantadas. No pueden tocar nada. Cuando pasan por una puerta, alguien más debe abrirla por ellos y pasar, porque no pueden tocar nada. Absolutamente esterilizado, limpio, porque de lo contrario podrían matar al paciente con gérmenes. Y si algo de lo que están usando cae al suelo, por ejemplo, un bisturí o unas tijeras, no lo tocan, lo descartan y toman otro. Puede que a tus ojos esas tijeras parezcan limpias, pero no, hay contaminación en ellas, hay gérmenes en el suelo. Así es como un cristiano vive en el mundo. He sido llamado a ser santo. Otros pueden tocar y hacer cualquier cosa, pero Dios me ha llamado para un propósito santo. Debo cumplirlo. Y debido a que los líderes cristianos no viven de esta manera, meten sus manos sucias y operan a los pacientes, matando a muchos creyentes. ¡Qué responsabilidad! ¿Has visto la esperanza de tu llamado? ¿Has visto las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Sabes que Dios te ha comprado? Esta no es tu herencia en el cielo, es su herencia en ti. Dios tiene una herencia en ti. ¿Has visto la grandeza de su poder en nosotros, los que creemos? El tremendo poder que Dios puede manifestar en nosotros. Y el versículo 20 dice que el mayor poder que Dios manifestó en este universo no fue en la creación, sino en la resurrección. La creación fue la primera creación, la resurrección fue la segunda y la nueva creación. Dice que la nueva creación es más poderosa que la antigua. Lo que lees en Juan capítulo 20 es más poderoso que Génesis capítulo 1. Esta es la mayor manifestación de poder en este universo. No es la creación del sol, la luna y las estrellas, sino la resurrección de Jesucristo. Y luego dice acerca de ese poder, oro para que tengas revelación de que Dios quiere que experimentes ese poder. Él quiere que lo experimentemos primero en nuestra vida interior y luego un día en nuestro cuerpo. Siempre comienza internamente. Algún día experimentaré el poder de la resurrección en mi cuerpo, pero hoy Dios quiere que experimente ese poder de resurrección. ¿Qué es el poder de resurrección? Es un poder que nos levanta de la muerte. Hay una ley del pecado que me arrastra hacia la muerte. Se llama la ley del pecado y de la muerte. El poder de la resurrección me levanta. El otro día usé esta ilustración. Aquí está el poder de la resurrección levantándonos de la ley del pecado y de la muerte. Como un poder que levanta este libro de la ley de la gravedad que lo tira hacia abajo. Así que el poder de la resurrección es el poder que nos levanta, nos eleva a los lugares celestiales. Leemos aquí en Efesios 2, verso 1, ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, verso 6, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es lo que el poder de la resurrección ha hecho por nosotros. Es real, es verdad. Algunos pueden pensar que todo esto es solo un lenguaje figurado y fantasioso, que no es realmente cierto. Bueno, según tu fe te será hecho. Si no crees, nunca será cierto en tu vida. Pero yo decidí hace mucho tiempo creer en la palabra de Dios, dejar que Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso, incluyéndome a mí.
Mis opiniones son todas mentiras. ¿Sabías que tus sentimientos e incluso lo que tus ojos ven es engañoso? Solo la palabra de Dios es verdadera. Recuerdo la historia de dos niños pequeños viendo la puesta del sol. El niño mayor, que solo tenía 10 o 12 años, dijo, oye, el sol se movió. Estaba aquí en el este por la mañana y ahora está en el oeste. Y el niño menor, que solo tenía 6 años, le dijo, no, recuerda lo que nos dijo papá, que el sol no se mueve. La tierra gira sobre su propio eje. Y el niño mayor dijo, no, yo creo en lo que veo. Vi que estaba aquí y ahora está allá. Y yo creo en lo que siento. No sentí que la tierra girara bajo mis pies. La tierra está completamente quieta. Y el niño menor le dijo, yo le creo a papá. ¿Quién tiene la razón? ¿El que cree en papá o el que cree en lo que ve o en lo que siente? Muchos de nosotros vivimos por lo que vemos y por lo que sentimos. Yo creo en papá. Él tiene la razón y tú estás equivocado. Yo creo en lo que Dios dice, que he sido levantado y puesto en los lugares celestiales en Cristo. ¿Lo sientes así? Yo no vivo por sentimientos. ¿Lo veo? No creo lo que veo. Mis ojos son engañosos. Mis sentimientos son engañosos. Yo creo en papá. Y he descubierto que cuando creo en papá, las cosas obran para bien en mi vida. Cuando no crees en tu Padre Celestial, tienes muchos problemas. Vives por tu vista y por tus sentimientos. No se trata de sentir que estamos en los lugares celestiales. No se trata de ver los lugares celestiales. Se trata de creer. En Efesios 1, verso 19 dice, este gran poder no está disponible para todos, sino solo para aquellos que creen. Y si no lo crees, mi hermano y mi hermana, lo siento, no es para ti. ¿Quieres vivir por sentimientos? Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo soy uno de esos. Soy tremendamente bendecido porque yo no vi y creí. Eso es lo que Jesús dijo. ¿Quieres estar en esa categoría de los que son bendecidos porque no vieron, pero creyeron lo que dice papá? Papá dice, he puesto 1 millón de rupias en tu cuenta bancaria. Yo lo creo. No tengo que ir al banco a verificarlo. No tengo que llenar mi libreta de ahorros para cobrarlo. Lo sé y lo creo. Dios dice que me ha puesto en los lugares celestiales en Cristo. Yo lo creo. Él me ha levantado. No pertenezco a la tierra. Durante años permanecí en esta tierra. Pero llegó un día en mi vida en el que comprendí que pertenezco al cielo y estoy allí. Por eso hoy no peleo por cosas terrenales. Por eso no peleo por los miembros de mi iglesia. Si alguien me dice, hermano, este hombre se ha robado a un miembro de tu iglesia, yo digo, hermano, no estoy peleando por estas cosas terrenales. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, de lo contrario pelearía. ¿Ves a creyentes peleando por honor, por posición, empujando a otros hacia abajo? Ellos no son celestiales, son terrenales. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas ser elevado y ser transportado a los lugares celestiales. Efesios 1, verso 3 es el fundamento. Permite que Dios te eleve a los lugares celestiales. Esto es lo que Él hace. No se trata de levantarme a mí mismo. Yo nunca podría hacer eso. Nunca podría resucitarme de entre los muertos. ¿Sabes que no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que Jesús se levantó a sí mismo de entre los muertos? No hay ni un solo verso que diga eso. Dios lo levantó de la muerte. Siempre dice que Dios lo levantó de entre los muertos. Tú no puedes elevarte a los lugares celestiales por ti mismo. Dios tiene que hacerlo. Yo me someto y digo, Señor, acepto mi posición como muerto en Cristo. Es como el bautismo. Cuando alguien me sumerge en el agua del bautismo, no puedo levantarme por mí mismo. Él me levanta. Así es como sucede. Dios me levanta y me coloca en Cristo. Es su obra. Yo solo me someto como en el bautismo. Me someto a las personas que me crucifican, me someto a las personas que me levantan, me someto a personas que me crucifican, me someto a Dios que me resucita y me coloca en los lugares celestiales en Cristo. Toma esa posición. Entonces veremos todo en la tierra desde una perspectiva celestial. Si alguna vez has viajado en avión, ¿sabes cómo esos enormes autos parecen pequeños juguetes desde las alturas?
Así es, cuando llegamos a ese lugar celestial, todo se ve pequeño. Y cuando llegamos a ese lugar nos damos cuenta de que Dios está en la obra de hacernos un solo cuerpo en la tierra. Y así continúa en esa sección hablando primero sobre nuestra salvación. Efesios 2, verso 8. Nuestra salvación es por fe, no como resultado de obras. Pero aunque no es resultado de obras, en el verso 10 dice que después de ser salvos, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Así que el versículo 9, nuestra salvación no es por obras, pero sí es para buenas obras después de haber sido salvos. Luego en los versículos del 11 al 22, habla de nuestra unión en un solo cuerpo en Cristo. Judíos y gentiles, la barrera ha sido derribada. Versículo 14. Versículo 15, cuando Jesús murió en la cruz, Él abolió la enemistad entre judíos y gentiles. Judíos y gentiles son los mayores opuestos del mundo, mucho peor que el sistema de castas en la India. Y Jesús los unió en la cruz, abolió esa enemistad en Cristo. Si estás en Cristo, toda la enemistad que tienes hacia otras comunidades se rompe. Si aún existe, si tienes prejuicios contra otras comunidades, aún no has sido crucificado con Cristo. Toma esa posición. En Cristo, esa enemistad se rompe y el propósito es que quiere hacernos un solo cuerpo. Solo puedes convertirte en un solo cuerpo con otra persona que también está en los lugares celestiales. Aquí en la tierra solo seremos muchas personas en una congregación. Pero cuando un grupo de personas es elevado a los lugares celestiales en Cristo, ahí se convierten en un solo cuerpo. Verso 16. No puede ser un solo cuerpo en la tierra. Debe serlo en los lugares celestiales en Cristo, según el verso 6. Luego, en el capítulo 3, continúa hablando de este gran misterio. Este es un misterio. Dice en el verso 4 que no fue revelado en los tiempos del Antiguo Testamento que íbamos a ser uno, judíos y gentiles, pero ahora ha sido revelado por el Espíritu. Luego encontramos otra oración en los versículos 14 al 21 del capítulo 3. En esta sección hay dos oraciones. La primera está en Efesios 1, versos 17 al 23. Es una oración por revelación a través del Espíritu Santo. La segunda está en Efesios 3, versos 14 al 21. Es una oración por el poder del Espíritu Santo. Estas son las dos cosas que necesitamos: revelación del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo para ver quiénes somos en Cristo y el poder del Espíritu Santo para vivir de acuerdo con eso, como leemos en los capítulos de 4 al 6. ¿Cuál es la oración del versículo 14 al 21 del capítulo 3? Él dice, después de haber recibido la revelación, esta es su primera oración. Él ahora dice, mi segunda oración es que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. La palabra habite ha sido traducida, creo que en la Biblia amplificada o en otra traducción, como que Cristo se sienta en casa en tu corazón. ¿Sabes la diferencia que hay entre vivir en una casa y sentirse como en casa en esa casa? Alguien te invita a quedarte en su casa, te quedas allí, pero te sientes incómodo porque sabes que no les gusta que vayas allí. No le gusta que vayas a la cocina, no le gusta que hagas esto. Hay tantas reglas, vives allí, pero no te sientes como en casa. Luego vas a otras casas donde te sientes perfectamente como en casa. Es como tu propia casa. Puedes ir donde quieras y eres completamente libre. Ahora, Jesús puede entrar en tu corazón y vivir allí, pero puede que no se sienta como en casa allí. No está muy contento con muchas cosas en tu hogar. Y hay otras personas que reciben a Jesús de tal manera que Jesús se siente como en casa allí. Y cuando el Espíritu Santo nos llena, no es solo Cristo viviendo en nosotros. Cristo está como en casa en nosotros. Y para que Cristo se sienta como en casa en tu corazón, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo.
¿Sabes que no puedes entender el amor de Cristo completamente por ti mismo? Según este verso, solo con todos los santos es posible conocer el amor de Cristo. Él concluye diciendo, de esta manera podrán ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Verso 19. En los versículos 20 y 21 dice que puedes recibir de Dios mucho más allá de lo que puedas pedir o imaginar. Lo que Dios va a hacer por ustedes supera por mucho lo que su imaginación les puede decir. Este es el fundamento sobre el cual se edificará la superestructura que veremos en la próxima sesión. Oremos.